En la sección de Tetzavé que leímos en la Torá, Jajamim advierten una pregunta que realmente se hizo de diferentes lugares. La pregunta es que encontramos al final de la sección de Tetzavé la mitzvah de hacer mizbeach miktar ketoret, un altar donde se ofrece el incienso. El mizbeach, el altar del incienso aromático. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta que advierte en Jajamim es que la Torá en Parashat Trumá, la primera parashá que nos habla de los artefactos, de los aparatos, de los kelim del Mishkan, aparecen en forma pormenorizada en la sección de Trumá. El Aron Kodesh, el Shulchan, la menorá, incluso el altar donde se ofrecían los animales. Entonces la Torá hace un parate y recién en la sección de Tetzavé la Torá nos habla de que Am Israel tiene que hacer Mizbeach Miktar Ketoret, un altar para ofrecer el incienso. Esto es una gran pregunta. ¿Por qué no aparece el altar del incienso en el paquete, en el conjunto, cuando Hashem detalla, Moshe Rabbeinu detalla todos los aparatos, todos los artefactos que tenía que haber en el Mishkan? En la Parashat Trumá nos habla del Aarón y del Shulchan, la mesa donde se ponían los panes y la menorá donde iluminaba, irradiaba la luz del Beit HaMikdash, del Mishkan, y después también el altar de los Korbanot, pero no aparece algo tan importante como es el altar del incienso. Es algo integral. ¿Por qué digo que es algo integral? Porque nosotros sabemos las características, la disposición que era en el Beit HaMikdash, que estaba, por supuesto, lo más sagrado, en el Kodesh HaKodashim, estaba la Torá, Lujot HaBerit, las famosas tablas de la ley, lo más sagrado. Después, en el recinto siguiente, ya hablamos, después del Parojet, estaba el Shulchan, la menorá, y también estaba el altar del incienso. Perfecto, está el altar del incienso. Así estaba dispuesto el Mishkan, pero no aparece de buenas a primeras en el Kodesh, en la característica del lugar, del recinto sagrado. En la práctica sí estaba el Shulchan de un lado, la menorá del otro lado, y en el medio estaba el altar del incienso, donde se ofrendaba esta cuestión de la fragancia del incienso. Pero eso aparece después como desconectado, completamente desconectado del, como dije antes, del paquete central que la Torá nos habla en Parashat Terumá, donde en forma pormenorizada la Torá habla cómo tenían que estar dispuestos los diferentes elementos rituales en la casa de Boreolam. Y después de muchas narrativas, recién en Parashat Tetzavé la Torá nos cuenta sobre el Mizbeach, sobre el altar del incienso. Entonces, ¿por qué la Torá lo desprende? Esa es la pregunta que advierten muchos Jajamim. ¿Por qué la Torá lo desprende de lo que la Torá nos cuenta al principio de Parashat Trumá? ¿Cómo tenía que ser el tema para que la presencia divina repose, more dentro del ámbito del pueblo de Israel? Eso es lo que debemos entender. ¿Qué tiene de particular el Mizbeach HaKetoret, el incienso, que la Torá lo menciona en otra parashá, al final de la parashá de Tetzavé, una vez que ya terminó Parashat Trumá y empieza a hablar de vuelta cómo tenía que ser los componentes de la menorá y las ofrendas que se ofrendaban en el Mishkan? De paso, dicho sea de paso, cuando culmina. ¿Por qué digo que cuando culmina? Porque dice claramente la Torá, y acá estamos dando un dato más que nos deja más perplejos todavía,
Porque la Torá dice, cuando termina de nombrar todos los elementos, el Aarón, el Shulchan, la menorá, incluso el altar donde se ofrendaban los korbanot, dice la Torá claramente, le yachni betoham ani Hashem Elokehem. Esto debes hacer para que mi presencia more en el ámbito del pueblo de Israel. Beyadú, para que ustedes sepan, beyahanti betoch bnei Israel. Y con todo esto, yo voy a morar inmerso dentro de la tierra de los Yehudim. Beyahanti betoch bnei Israel. Beyadú que ani Hashem, ustedes van a saber, punto. Ahí termina el capítulo 29. En el capítulo 30 te dice, una cosa más. Beasita misbah ketore. Otro tema, capítulo 30. Otro tema completamente diferente. Vas a hacer un altar del incienso. Capítulo 30. Nosotros lo leemos todo en Parashat Tetzaveh. Incluso había una costumbre en Israel que cortaba en el capítulo 29 y en el capítulo 30 se leía otra semana. Son como diciendo es otra cosa, está claramente desencajado en lo que es realmente nos deja perplejo, nos deja el interrogante, porque una vez que menciona la Parashat Terumá, termina de hablar de los korbanot y dice, y con esto, el final del capítulo 29, Beyahanti betoch bnei Israel, y si vos vas a hacer esto, yo voy a morar, de vuelta, yo voy a morar dentro de la proximidad de Israel. Bueno, está bien, listo. Capítulo 30, otra cosa completamente diferente. Ahora me vas a hacer un altar. ¿Cómo? Como que esto no es. De esto no es importante. No es un menester importante para que repose. De esto no depende la presencia divina. ¿Cómo puede ser una cosa así? Dice, bueno, con esto, con lo que dije antes, el Aarón, el Misbeach, el altar, la menorá, el Shulchan, con eso reposa la presencia, Beyahanti, ahí está la Shejiná, la presencia divina. Ahora hay otra cosa más que te quiero mencionar, dice Hashem. Te quiero mencionar el tema del Misbeach HaKetoret, el incienso. Esto es una hermosa pregunta que hacen los Jajamim, que claramente nos deja intrigantes. ¿Por qué lo nombra después? Jajamim en el Talmud dan una explicación. ¿Por qué lo menciona después? Dice el Talmud, del hecho que lo menciona después, me viene a enseñar algo, más que una explicación, una enseñanza. Nos viene a enseñar que hay una gran diferencia entre lo mencionado en Parashat Terumá y lo mencionado en Parashat Tetzaveh, el Misbeach Miktar Ketoret. ¿Cuál es la diferencia? En el lenguaje, en el léxico del Talmud, dice, Misbeach Shenekar Maktirim Ketoret Bimkomo. Lo que hablamos al principio, el Aarón Kodesh, el Shulchan, la menorá, el candelabro, todas estas cosas, el altar, donde se hacían los korbanot, era condición sine qua non. Tenía que estar el artefacto, tenía que estar el recipiente, tenía que estar el aparato. Perfecto. Pero con respecto al Misbeach, de hecho que la Torá lo saca del paquete general, aprendemos que no hace falta que esté el artefacto, el recipiente. Y así fue realmente, hasta profético podríamos decir. En el segundo Beit HaMikdash no estaba el Misbeach HaKetoret y no hace falta que esté el Misbeach HaKetoret. Se puede hacer el Ketoret, se puede hacer el incienso, incluso que no está el artefacto físico. Esa es la gran diferencia. No hace falta dar ninguna explicación. Jajamín dice en el Talmud, del hecho que la Torá lo separa del paquete primario, nos viene a enseñar. ¿Qué es lo que la Torá nos viene a enseñar? Que lo que habla en Parashat Terumá es que el artefacto tiene que estar condición, y te lo viene a separar al Misbeach HaKetoret, al altar del incienso, para decir si incluso que no está, se hace lo mismo el incienso. No está el artefacto, pero mientras haya Mishkan, mientras haya el lugar sagrado, se hace el incienso. No hace falta el artefacto y no hace falta explicar nada, simplemente decir que por cuanto que no está con la generalidad de la nómina de los artefactos, se entiende y se deduce esta cuestión. No hace falta que esté
el artefacto. Eso es lo que una de las explicaciones que traen los jajamín, por qué el Mizbeach HaKetoret no está conjuntamente con el grueso de la nómina de los elementos que tienen que estar en el Mishkan. Hay una otra explicación muy bonita que jajamín traen, el motivo por qué el Mizbeach HaKetoret no se denomina, no está conjuntamente con los artefactos generales. Algo muy bonito, y para eso jajamín en el Midrash nos citan un versículo de los profetas, el famoso profeta Eliseo, Elisha en hebreo, Elisha, el profeta Elisha, todos conocemos, un gran tzadik, vamos a decir un alumno, un discípulo de Eliyahu Nabí, todos conocemos a Eliseo, a Elisha. Una vez el famoso Maise que resucitó a un pequeño, a un chico, en ese contexto quería detenerme, el famoso profeta Eliseo que revivió, resucitó a un pequeño en la casa de la Shunamita, como es sabido. Y ahí cuenta que la mujer Shunamita invita a la casa de ellos, de la familia, a el profeta Elisha. Le hace Aknasat Orhim, lo atiende en su casa y dice claramente el profeta, Benasim lo, ella le puso a él, Benasim lo Sham Mitá, le dio evidentemente cosas básicas, cosas vitales, le puso en la habitación, que posteriormente esa ayuda, y siempre es así, esa ayuda, esa Aknasat Orhim, esa benevolencia al final le jugó a favor porque después le resucitó al hijo. Toda cosa buena al final repercute en cosas buenas, por supuesto. En este caso específico le dijo al profeta, vení, sagrado del Señor, vení a mi casa. Y así fue, y le dice claramente la escritura, Benasim lo, y le puso en esa habitación, mitad, obviamente, una cama para dormir, Beshulhan, una mesa para comer, Bekise, una silla para sentarte, un menorá, un candelabro para ver. Estas son, vamos a decir, las 4 cosas que la mujer Shunamita, como es sabido, le puso a Eliseo, a Elisha. De vuelta, son 4 cosas básicas: una cama, una mesa, una quisé, una silla y una menorá para que vea, un candelabro. Esas 4 cosas, y con eso es una excelente Aknasat Orhim, una excelente forma de recibir a los invitados. Perfecto. Entonces, Jajamí me explica en el Midrash, dije anteriormente, que estas 4 cosas básicas son lo importante para un oreaj, para recibir a una visita. Entonces nosotros acá en la tierra vamos a hacer el paralelismo. En el paralelismo podemos decir que nosotros también, para recibir la presencia divina de Boreolam, se necesitan una quisé, una silla. Esa silla es el Arón Kodesh. El Arón Kodesh es donde Boreolam se asienta. ¿Cómo Boreolam se asienta? Por intermedio de la Torah. La persona estudia Torah. Boreolam, la presencia divina, se asienta en la tierra. Eso es el quisé. Después tenemos la menorá, evidentemente, la luz. Una casa necesita luz. El huésped necesita luz, está la menorá. Después está un lugar donde sentarse, el shulchan. Entonces ya tenemos ahí, y la mitad. ¿Qué es la mitad? La cama. La cama es el Kodesh HaKodashim, el santo de los santos. Vamos a decir, la habitación de los padres, donde se gestan los hijos. Prurbu. Eso es lo más santo y lo más sagrado que tiene Am Israel. Ese es el recinto del Kodesh HaKodashim, el santo de los santos. Eso es la mitad, la cama, donde evidentemente se traen las futuras generaciones, donde se trae la Shejiná acá abajo. ¿Cómo se trae la Shejiná? Lo básico, lo mínimo indispensable para traer la Shejiná, la presencia divina al ámbito de Am Israel, que se necesita Kodesh HaKodashim, dijimos,
la mitad, y la Torá, y la quisé, la silla, y el candelabro que ilumina, que irradia, y los shuham, el eje mapanim, y la comida. Con eso, entonces ahora se entiende bien, porque una vez que la Torá menciona los primeros artefactos, los primeros aparatos en la Parashat Terumá, la Torá sentencia y dice: con esto Beyahanti Betoj Bene Israel, con esto va a estar mi presencia divina. Listo, mínimo, vital y móvil. Lo necesario, lo básico es cómo se trae la Shejiná, cómo se plasma la presencia divina en el ámbito de lo material. Con la Shejiná, el estudio de la Torá, la tefilá, el pan, la tzedaká, con esas cosas la Shejiná se va del cielo y viene la tierra. Básico, y la Torá dice y sentencia, vuelvo a decir, Beyahonesto, Beyahanti, Betov Bene Israel. Muy bien, capítulo 29. Ahora viene el capítulo 30 y no habla de lo básico. Es una paradójico, no es básico, pero es importantísimo. El Miktar Ketoret. Miktar Ketoret, el Ketoret, el incienso, ese bálsamo, esa fragancia, no es básico. No pasa nada si un anfitrión no le da fragancias a un invitado, pero es muy importante, como nos dice la Mishnah, como nos dice el Talmud, que al final de la comida había una costumbre, simplemente un minag, simplemente una costumbre de poner fragancia, de poner, vamos a decir, saumerios, de poner incienso. ¿Qué quiere decir? Una persona comió y hay diferentes, vamos a decir, reyaj, diferentes olores, diferentes cuestiones. Entonces, para que uno se distienda después de haber comido la comida, vamos a decir, material, es una fragancia que ya nos habla de lo espiritual. No es, vamos a decir, obligatorio, simplemente una costumbre. Es darle un poquito más, en ese poquito más, marca la diferencia. El aroma, la persona, el cuerpo no se llena, no te vas a llenar más si vas a sentir un aroma, si vas a disfrutar de un aroma o no. La persona no se llena, pero se llena el alma. El alma se regocija, es el placer del alma. Por eso la Torá, vamos a explicar en forma maravillosa, no lo trae con el grueso, en el paquete de la Parashat Terumá, sino la Torá dice, bueno, hay cosas que son indispensables, que son básicas. La Torá, la Menorá y el Shulchan, listo, ya está. Con eso la presencia divina baja, listo. Ahora, ¿cómo hacemos para que... Hay una cosa que significa que baje la presencia divina. Y hay otra cosa que quede, que perdura, que quiera quedarse. Que bajó, bajó. Pero ese acto tiene que ser perdurable y permanente, eterno. ¿Cómo hacemos nosotros, Am Israel, para que la presencia divina no solamente quede, sino que quiera seguir estando con el pueblo de Israel? Es otra cosa, es otro capítulo. En la Torá claramente, capítulo 30, es otra carátula y marca la diferencia. Como dije antes, como dice el Talmud, no es obligación. Antes de hacer el Birkat Hamazon, había una costumbre en Israel que se ponía un incienso. Jamás discuten si hay que decir Brajá, no hay que decir Brajá. Dice, no hay que decir Brajá, porque no es una costumbre, no es obligatorio. Dice la Mishnah, Eme Barjim ala Megumar. No se hace verajá por este incienso, se quemaba y había una linda fragancia, como ayudaba simplemente a distenderse, no es obligación. De hecho, no es obligación. Volviendo al tema de la Yunamita, no vemos que la Yunamita le haya dado a Eliseo, a Elisha, estas cuestiones. No es una cuestión física, es una cuestión espiritual. No está obligado el anfitrión a dar el muk. Pero Jajamín dice que es una costumbre que al final de la comida se prendía el incienso, se prendía el saumerio, de modo de darle un poquito más de relax, de relajo. Es una buena costumbre. Así también vemos que cómo se trae la Shejiná. La Shejiná ya sabemos cómo se trae, Torah y Mitzvot, pero hay cosas que el Yehudí tiene que entender que nos hacen más espirituales. El anhelo, el ahínco, el amor por las Mitzvot, el deseo por las Mitzvot, es algo más espiritual, no se ve, pero es el Ruach, es lo espiritual, ya que estamos hablando de Ruach, espiritual, Ruach. Y Reyaj es
aroma. Como dice la Torá, claramente dice la Torá, cuando habla de los korbanot, dice la Torá, por ejemplo, Nahat Ruach, Reach Nihoach Lashem, un Reach, un aroma grato para el Eterno. Ni que hablar, que hay un aroma muchísimo más grato, muchísimo más profundo, al punto tal que la parashá que estamos leyendo ahora de parashá, Kitizá dice, cuidadito, la Torá pone mucho hincapié, cuidadito, era un aroma tan hermoso, era una fragancia tan placentera que la Torá advierte que a nadie se le ocurra hacer un incienso para uso personal, que eso es algo únicamente exclusivo para el Mishkan. Cuidadito que la persona, dice para allá que Tizá, la para allá que estamos hablando ahora, esta semana, que a nadie se le ocurra hacer un incienso. ¿Por qué a la gente se le puede ocurrir hacer un incienso? Porque era realmente placentero, era realmente con un disfrute del alma, que esto es algo únicamente para Boreolam, es el manifiesto del amor de la persona a Boreolam. Y así encontramos también nosotros que en el sagrado día de Yom Kippur, el Kohen Gadol entraba él solito al Kodesh HaKodashim y que practicaba el incienso, ofrendaba, llevaba el incienso él mismo al Kodesh HaKodashim, él ingresaba, él entraba, que otra vez, que significa, esto es, nos habla del amor a la mitzvot. ¿Cómo se trae a Boreolam al mundo? Con respeto, con veneración, con lo que se habló en Parashat Terumá. Torá, Tefilá, Tzedaká, respetamos a Boreolam, lo veneramos, le tenemos una especie de reverencia y temor. Perfecto. Pero nos dice Hashem, eso es como se trae la Yejiná, Beyahanti Betov Bnei Israel. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso perdure y quede? Es con el amor a las mitzvot. Eso es el incienso, la parte más espiritual. Simplemente es una costumbre que marca la diferencia. Alágicamente nosotros al final de la tefilá, una vez que nos conectamos con Boreolam y asumimos nuestro respeto y asumimos nuestra admiración y nuestra veneración, lo que se dice al final de la tefilá es Pitoma Ketoret. ¿Cómo se hacía el incienso? ¿Cómo terminamos prácticamente la tefilá? La tefilá la terminamos todos los días con la composición del Ketoret. ¿Por qué? Porque te dice la halajá, vos con tu contacto con Boreolam generaste muchas cosas divinas, muchas cosas lindas. Pero ¿cómo haces para que eso se ejecute? ¿Cómo haces para que eso se plasme y siga en forma permanente en tu vida con el Ketoret? De hecho, la misma palabra Ketoret, dice el Talmud, significa Keshoret. La palabra Ketoret significa unión. Como dijo el famoso Rabbi Shimon Bar Yochai en el día de su deceso, Behad, Katira y Katarna. Me uní con Boreolam. Estén contentos porque en el día de mi fallecimiento, dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, me uní, mi alma realmente anhela la divinidad y se unió realmente con Boreolam. La palabra Ketoret es Keshoret, unión. Entonces, ¿cuál es la unión? Entonces dice la halajá, dice la ley judía, una vez que terminaste la tefilá, ¿cómo prácticamente terminamos la tefilá? Hacemos mención Pitoma Ketoret, cómo era que se confeccionaba, que se realizaba el incienso, este aroma sagrado. ¿Por qué? Porque tenemos que unir la tefilá, el temor con el amor. Por eso son dos temas, dos capítulos completamente diferentes. Una cosa como te trae la Yejiná en Parashat Terumá, y otra cosa es, nos habla lo sutil, nos habla algo que no puede pasar desapercibido. Pasa desapercibido. ¿Quién se va a imaginar de la presencia algo tan espiritual? Pero la Torá dice que es un reyaj, es algo espiritual. Ruach es espiritual. Y reyaj, las mismas letras, es un sentir, es un aroma. Eso es el reyaj. Por eso es que estudié hace mucho tiempo que nosotros tenemos en la nariz dos cavidades. ¿Por qué hay dos?
¿Por qué hay dos cavidades? Porque hay dos placeres. Boreolam tiene dos placeres. Por eso la nariz tiene dos orificios. Dice la Torá claramente el orificio de los korbanot, algo físico. Uno llevaba un korban. Reach nijoach lashem, dice la Torá. Es algo grato para Boreolam que la persona se acerque y lleve una ofrenda a Boreolam. Eso es una gratificación de Boreolam. Pero después hay una gratificación mucho más profunda, por eso hay dos orificios. La segunda gratificación, el segundo aroma es más profundo, es el aroma del incienso, cuando se le ofrendaba a Boreolam el incienso. Y como dice en la Parashat Tetzaveh, vuelvo a repetir, el día de Yom Kippur, el Kohen Gadol provocaba ese amor, ese anhelo, que se allegaba el Kodesh HaKodashim, al Santo de los Santos, como dice la Torá, que el Ketor es Kodesh Kodashim. Así termina la Torá en Tetzaveh, que el Ketor es Kodesh Kodashim, Santo de los Santos. Fíjense qué tema, como dice el rey Salomón. El rey Salomón nos dice en su Mishlei, el famoso proverbio de la sabiduría del rey Salomón, Shemen Uketoret Ismach Lev. Hay dos cosas que alegran el corazón. Este es el punto básico para tener en cuenta. Dice el rey Salomón, Shemen Uketoret Ismach Lev. Se alegra el corazón, Ismach Lev. La alegría del corazón viene con el aceite y con el incienso, con la ofrenda del incienso. ¿Por qué con el aceite y con el incienso? El aceite es la menorá. Ilumina, el aceite para iluminar, como habla de la menorá, y el Ketor es lo que estamos hablando ahora. En pocas palabras, el rey Salomón resume todo lo que estamos hablando ahora. Dice el Mishlei Havzaim, en el capítulo 27, Shemen uketoret ismach lev. El aceite, está hablando, vamos a decir en el Beit HaMikdash, el aceite y el incienso alegran el corazón de ¿quién? De Boreolam, de la persona, pero de Boreolam. El aceite es la luz. El Mishkan, la luz, el Kodesh HaKodashim. El Ketoret es la Teshuvah, el Ketoret es la espiritualidad. Por eso nos dice en la Parashat Tetzaveh que el incienso había que ofrendarlo, había que hacerlo, había que realizarlo una vez que se prendía la menorá, era acto aledaño. Así dice en Parashat Tetzaveh que una vez que se prendía la menorá, acto seguido, después de la menorá, la Torah dice que acá dice Beitir a la varona Ketoret Samim, había que hacer la ofrenda de Ketoret una vez, Baboker, todos los días, no es algo de Yom Kippur únicamente, Baboker, todos los días, Etanerot y Actirena, una vez que se preparan las Nerot, que se preparan las velas para iluminar, quiere decir que la luz de la Torah va primero, porque ¿cómo va a haber Teshuvah? ¿Cómo va a haber espiritualidad? ¿Cómo va a haber Ketoret si no estudias la Torah? Primero prende la menorá, primero se prepara la menorá. La Torah dice que son dos cosas que van siempre de la mano. Primero se prende la menorá y después, acto seguido, se hace el Ketoret, se hace el incienso. Eso, vuelvo a repetir, eso es lo que dice Shlomo Amelech en sus hermosos proverbios. Shemen uketoret ismach lev. La alegría de Boreolam es cuando hay aceite, pero también cuando hay ketoret. La Torah, muy importante, y con eso, como dije antes, para sintetizar, eso trae la Shejiná, eso trae la presencia divina acá abajo. Pero ¿cómo hacemos para que eso perdure, para eso que quede para siempre? Es con los actos de Teshuvah. Eso es el Ketoret, algo más espiritual, como dije antes, como el Kohen Gadol que entraba en Yom Kippur a hacer ese Ketoret y esa nube que se formaba. La Torá habla de dos nubes, habla de la nube que Moshe, como dice la Torá, que muchas veces Moshe Rabbenu no podía entrar al lugar sagrado porque estaba lleno de nube, estaba la Shejiná aparece, se plasma en forma de nube, pero acá estamos hablando de otra nube, la nube del Ketoret. Él no es la nube que Boreolam baja,
Ahí está el punto, no es la nube que se genera por intermedio de que la Shejinah baja, eso es Parashat Terumá. En la Parashat Tetzaveh habla la nube que generamos nosotros, esa es la nube de Yom Kippur, y la novedad es no solamente en Yom Kippur, sino como dice la Torá, que el Ketoret es Baboker, todos los días es Yom Kippur, todos los días se hacía el Ketoret. En definitiva, en Parashat Terumá nos habla de cómo Boreolam baja a este mundo. Él quiere estar con nosotros. En la Parashat Tetzaveh es como nosotros tenemos que despertar el anhelo, las ganas, las ansias, para que Boreolam siga quedándose, para que, entre comillas, ese invitado, parafraseando un poquito el profeta, la historia de Elisha con la Shunamit, para que ese invitado se quiera quedar. ¿Cómo hacemos para que ese invitado se quiera quedar? Tenemos que prender Ketoret, Baboker. Esto es, en definitiva, aparentemente, para resumir, aparentemente al principio pensábamos que el Mizbeach Miktar Ketoret era como algo secundario, lo habla después. No hace falta que ni siquiera del artefacto. ¿Pero por qué no hace falta? Vamos a analizar por qué no hace falta el artefacto. Vamos a explicar las palabras del Talmud. ¿Por qué no hace falta el artefacto? Porque es algo espiritual, el artefacto ya es algo físico. Entonces al principio habíamos pensado que es algo secundario, no aparece en el paquete general de la nómina de los recipientes del Mishkan. Nos venimos a enterar ahora que eso sutil, eso que pasa desapercibido, es importantísimo, como diciendo, la persona necesita luz, necesita Torah. ¿Qué pasa si la persona tropieza? Somos humanos, nos podemos tropezar. El tropiezo nos debería hacer mucho más espirituales, y lo vemos en la Torah también, en el Midbar, en el desierto, cuando la gente moría, cuando la gente se desconectó de Boreolam. La gente empezó a morir por una peste, como ya hablamos en otras oportunidades. ¿Qué fue lo que mermó? ¿Qué fue lo que paró? ¿Qué fue lo que dejó de que la gente muriera? Dice Moshe Rabbeinu, yo aprendí algo en el Shamayim, yo aprendí algo en el cielo. ¿Qué aprendí? Le dijo a Aarón a Cohen, le dijo a su hermano, tenés que hacer el Ketoret. Vemos que el Ketoret paraba la enfermedad, el Ketoret paraba más profundo, paraba la muerte, porque el Ketoret es vida. La persona se alejó de Boreolam, somos humanos, tropezamos. Hashem nos da el indicio del Ketoret, del anhelo. El Kohen Gadol en Yom Kippur, y como hablamos ahora todos los días, así el Ketoret se formaba esa nube, no la nube de gloria de Boreolam, la nube que hacemos nosotros, el temor de Parashat Terumá y el amor. Son las dos cosas importantísimas. El Ketoret, que pasa desapercibido, nos habla del amor a Boreolam. ¿Cómo hacemos para, como dijimos antes, para que la Shejinah quiera seguir estando con nosotros? Como dice la Torá, que el Ketoret no tiene que pasar desapercibido. Y un dato más muy importante, dice la Torá claramente las medidas del Mizbeach HaKetoret. Las medidas del Mizbeach HaKetoret, dice acá la Torá, Amatain comató, 2 amot. 2 amot, vamos a decir 2 amot. Es la misma medida que el Ejal con los querubim. El Ejal, dice la Torah, el Aarón Kodesh, medía donde iba la Torah, donde iban los Lujot Berit, medía 1,5. 1,5 amá. Más. 1,5 amá. Más. Los querubim eran 2 amot. Quiere decir que los 2 amot del Aarón Kodesh, enfrentado en el Kodesh, dice claramente la Torah, estaba en el centro, estaba el Mizbeach HaKetoret. ¿Cuánto medía la Torah, el artefacto que estaba introducido a la Torah? 2 amot, 1,5 el Aarón Kodesh y medio los querubim. ¿Cuánto medía de largo? ¿Cuánto medía el Miktar Ketoret? 2 amot. Quiere decir que si físicamente es así,
espiritualmente también es así. Quiere decir que era el recipiente más grande que había, más grande que la menorá, más grande que el Shulchan, más grande que todo. ¿Por qué? Porque lo físico nos habla de una grandeza espiritual comparable a la Torá. Por eso dice la Torá, tenía que estar enfrentado a la Torá. Por supuesto estaba el parojet que dividía, pero enfrentado, mul, estaba enfrentado a la Torá. La grandeza del Ketonet, la grandeza del amor a Borolam, la grandeza del anhelo de acercarnos a Borolam. Todas estas cosas y más nos habla el Ruhaniut, el aroma, algo que el cuerpo no percibe, es el alma, es la teshuvá, es el anhelo y el querer acercarse a Boreolam, al punto tal que la Torá lo puso, que uno mira la Torá mirando el Ketoret mirando a la Torá. Esta es la grandeza, unir el temor de Parashá Terumá con el amor que representa en la Parashá de Tetzaveh. El Ruach, el Reach, lo espiritual, unido con el Reach sagrado, con el aroma grato y placentero, para que Borolam no solamente, Borolam uno hace una mitzvah, Borolam viene a este mundo, pero que Borolam esté contento. Esa es la misión del Ketoret. Más todavía, más amor. No solamente hacer la mitzvah con cariño, con anhelo y con amor.